Ahí está. Reacciones químicas, jóvenes. Ya estamos en la última semana ya del mes de octubre, del 26 al 30 de octubre, jóvenes. Ya ahí estamos. Primero, reacciones químicas. ¿Qué son reacciones químicas? Y ustedes ya lo van a leer y yo te voy a explicar qué cosas son las reacciones químicas. En realidad, las reacciones químicas vienen a ser procesos en que va a haber la transformación de la materia, jóvenes. Cuando una o dos o más sustancias van a sufrir ciertos agentes en el que va a ocurrir una transformación de la materia. ¿Ya? Entonces, observen, miren, ve, acá tengo una sustancia en forma práctica, jóvenes. Aquí tengo una sustancia que es el ácido clorhídrico. Aquí tengo otra sustancia que viene a ser el carbonato de calcio. Esta es una sustancia acuosa, o sea, está combinado con agua. Aquí tienes una sustancia sólida. Cuando se combinan esos dos, se van a transformar en, ¿qué cosa? En una parte sólida y una parte gaseosa, ¿ve? Y también va a haber una parte acuosa. Entonces, miren, a partir de carbonato de calcio y ácido clorhídrico, que son los reactantes que están al inicio, se transforman en cloruro de calcio, en agua y dióxido de carbono, el gas. ¿Ve? Del líquido, sólido, a sólido, líquido y gaseoso. Hubo una transformación. ¿Qué cosa ha ocurrido? Lo hemos explicado la semana pasada. Aquí, jóvenes, para que ocurra esto, ha tenido que ocurrir lo que nosotros llamamos la teoría, dentro de la teoría de las colisiones, tuvo que haber esa colisión con una orientación bien definida, ¿no? O sea, tiene que ser una orientación específica y alcanzar una cierta cantidad de energía, que le llamábamos la energía de activación. Entonces se produce el sistema activado, donde hay un desorden, y nuevamente se vuelven a acomodar y se forman estas sustancias. ¿Ya? Entonces, una reacción química es una transformación, jóvenes. No solamente así físicamente, sino también dentro de sus propiedades químicas. Porque, por ejemplo, acá este es sólido y líquido, pero aquí es gaseoso. Entonces ya cambió las propiedades, tanto físicas como químicas. Esta es una condición inicial y esta es la condición final. ¿Ya? ¿Cuál es la representación simbólica de una reacción química? La representación simbólica de una ecuación, de una reacción química, es la ecuación química, jóvenes. Aquí está reseñado todo lo que está ocurriendo en la práctica, ¿ve? Aquí está como el primer miembro, se le conoce como reactantes. En este caso, el carbonato de calcio y el ácido clorhídrico. Y a partir de la combinación de estos, cuando interactúan estos, hay rompimiento de los enlaces y va a formar nuevos enlaces, se producen estos tres compuestos, en este caso. ¿Ya? Para eso, bajo ciertas condiciones, ¿no? Por ejemplo, acá te dice a 100 grados Celsius y a presión de una atmósfera, te está diciendo. ¿Ya? Entonces, esta es una ecuación química en la cual te está indicando todo, joven. Te hace una descripción, inclusive, mira, el estado físico en el que se encuentra. El carbonato de calcio es sólido. En cambio, el ácido clorhídrico es acuoso. ¿Acuoso qué significa? Que está combinado con agua. Acá el cloruro de hidrógeno se ha combinado con agua y se ha transformado en ácido clorhídrico, joven. Si está en estado acuoso. Eso cambia, ve, mira. El cloruro de calcio ya es acuoso, ya te he dicho que acuoso es combinado con agua. El dióxido de carbono está en estado gaseoso y el agua, bueno, es líquido, joven. Entonces te está indicando. Y te está indicando también en qué condiciones se está realizando esa reacción química. Y no te olvides que la primera ley, ¿no? La ley de la conservación de la materia, propuesto, dado por Lavoisier, te dice, ¿no? Que la materia no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Entonces, ¿eso qué significa? En una ecuación química, significa que la cantidad de átomos que está
en los reactantes es lo mismo que debe de estar, jóvenes, en los productos. ¿Ya? Entonces, la materia no puede desaparecer ni aparecer así por arte de magia. Simplemente se conserva, se mantiene, jóvenes, tanto al inicio, en la condición inicial, como en la condición final. Para eso se ajusta la reacción química, o sea, la ecuación química. A eso se le conoce como balanceo de ecuaciones químicas. ¿Ya? La flechita te indica qué cosa, el sentido de la reacción. Estos son los reactantes y aquí están los productos, jóvenes. ¿Ya? Listo. Tipos de reacciones químicas. Vamos a ver los más relevantes nada más, los más conocidos. Hay muchas reacciones químicas, tipos de reacciones químicas. Primero, por la forma de acción de los reactantes. Observen, ¿ah? Primero vamos a ver las reacciones de combinación, composición, adición o síntesis. ¿Qué significa? Que a partir de dos o más sustancias, cuando se combinan, se va a formar un solo compuesto. Observe, puedes tener dos o puede ser más, ¿no? Pero a partir de varias se forma una sola. Entonces, ¿qué cosa ha ocurrido? Hubo una adición, una síntesis. Síntesis, ¿qué significa? De las partes al todo. ¿Ya? Esa es una de las primeras, jóvenes. Ejemplo, ahí tienes, ¿ve? Cuando se combina el hidrógeno con el oxígeno, se forma el agua. Ahí lo tienes. Tienes el fósforo, el fósforo 4, con el cloro, cuando se combina, cloro gaseoso, se va a formar el tricloruro de fósforo. Entonces, a partir de dos, se han formado una sola sustancia, un solo compuesto. Y así sucesivamente, jóvenes. Reacciones de descomposición o análisis. Acá análisis también significa del todo a las partes. ¿Ve? Son aquellas reacciones en las cuales un compuesto se descompone para formar lo siguiente. Mira, ahí tienes un solo compuesto. Ya sea por ciertos agentes como el calor, la luz solar o simplemente luz. Se llama fotólisis ese tipo de reacción. U otro agente se logra separar, ¿ve? Se logra separar. O se forman dos compuestos distintos al primero. De uno se ha formado varias, jóvenes. A eso se le dice reacciones de descomposición o análisis. Ejemplo, tienes al revés, porque el agua se puede descomponer, jóvenes. Hay un proceso que se llama electrólisis. Mediante la electrólisis se puede descomponer en sus componentes de hidrógeno y oxígeno. ¿Ya? Entonces, a partir del agua se obtiene el hidrógeno. Y el hidrógeno es altamente reactivo, explosivo, es, jóvenes. Ahí tienes el carbonato de calcio. El carbonato de calcio, cuando tú lo calcinas, este triangulito que está acá te está simbolizando el calor. Cuando tú lo calcinas, se va a transformar en óxido de calcio y en dióxido de carbono. ¿Ve? A partir de una se forman dos. El clorato de potasio de igual manera, jóvenes. Ya acá interviene un catalizador. Este compuesto que está aquí, el óxido de manganeso, este que está aquí, encima de la flecha, te está indicando, jóvenes, que es un catalizador. El catalizador es el que va a moderar la velocidad de la reacción. ¿Ya? Entonces, este catalizador no participa en la reacción química. ¿Entendido? Este no participa. Te ayuda, sí, modera, sí, la reacción química, pero no participa. ¿Ya? Los que participan son estos reactantes y aquí están los productos, jóvenes. Reacciones de sustitución o simple desplazamiento. Son aquellas reacciones en las cuales un elemento desplaza a otra en un determinado compuesto. Observen. Miren. Aquí tengo un elemento A y acá tengo un compuesto BC. ¿Ya? Entonces, ¿qué cosa va a suceder? Que este elemento A le va a desplazar a B. Mira, y le sacó de su lugar. B se quedó fuera, ahora este ya entró en su lugar, jóvenes. Miren, ahí está. Entonces, ese tipo de reacción se le dice desplazamiento simple. Pero para eso tiene que haber una cierta condición, en el que A tiene que ser más reactivo que B. Si no, no puede desplazarle, jóvenes. A tiene que ser más reactivo que B. ¿Ya?
ahí se ve ya más el carácter metálico también, ¿no? Ahí está, jóvenes, un ejemplo. Miren, el cobre, acá está el cobre, le va a desplazar a quién? A la plata. La plata sale y el cobre ocupa su lugar. ¿Se dan cuenta? A eso se le dice desplazamiento simple, ¿ya? Pero entonces se supone que el cobre es más reactivo que la plata. El zinc también de igual manera, jóvenes. El zinc es más reactivo que el hidrógeno, le va a desplazar al hidrógeno, el hidrógeno sale como gas y se obtiene el sulfato de zinc, ¿ve? Entonces, el zinc debe ser más reactivo que el hidrógeno. Ahí tienes otro ejemplo en que el potasio, cuando se combina con el agua, joven, no te olvides que el potasio es altamente reactivo con el agua. ¿Ya? Entonces se forma, mira, este viene a ser el hidróxido de potasio, por si acaso. Este es el hidróxido de potasio. ¿Ya? Solamente está en una sustancia acuosa, por eso está ionizado, joven. ¿Ya? Y ha sido desplazado, ¿quién? Ha sido desplazado el hidrógeno. Entonces acá tienes el orden de reactividad, jóvenes. ¿Ya? Si tú buscas, ubicas en tu tabla periódica, los más reactivos se encuentran al lado izquierdo de tu tabla periódica. Entonces, este es el orden. Miren, aquí un ejemplo. Por ejemplo, el plomo le puede desplazar al hierro. Ya, le bota al hierro. Pero el hierro no le puede desplazar al plomo, jóvenes. ¿Por qué? Porque el plomo es más reactivo que el hierro. ¿Entendido? Ese orden es, ¿ya? El mayor es el que desplaza, el menor no puede desplazar, jóvenes. ¿Ya? Aquí tienes, por ejemplo, esta ecuación química, donde está el zinc y la plata. Observa el orden. ¿Dónde está el zinc? El zinc está aquí. ¿Quién es más reactivo? Es el zinc, pues, jóvenes. La plata está aquí, joven. Detrás todavía está. Entonces, el zinc sí puede desplazarle a la plata. ¿Por qué? Porque es más reactivo. Eso es lo que te está indicando este sentido del incremento de la reactividad química. O sea, los más reactivos desplazan a los menos reactivos. ¿Ya? Miren, esto te estoy indicando acá, el zinc es mayor, ¿ve? En su reactividad a la plata, jóvenes. ¿Ya? Creo que es fácil de entender eso. En los halógenos, estamos hablando de los elementos del grupo 7A de la tabla periódica, el orden de la reactividad aumenta así, jóvenes. O sea, aumenta de arriba hacia abajo, ¿ya? En una columna, el grupo 7 estamos hablando, 7A de la tabla periódica. El flúor es más reactivo que el cloro y a la vez más reactivo que el bromo, más reactivo que el yodo, jóvenes. Por orden de transitividad, el flúor será pues más reactivo que el yodo, ¿no? Por lo mismo, el cloro también es más reactivo que el yodo. ¿Ya? Ese es el orden, jóvenes. Si ahí tienes una ecuación química, ¿quién ha desplazado a quién? Ya es la misma que hemos visto anteriormente, ¿no? A le desplaza a la B y la B sale, jóvenes. Donde A es más activo o más reactivo que B. Y a eso lo hemos mencionado. Ejemplo, jóvenes, de yodo. Por ejemplo, el yodo le va a desplazar a quién. ¿Hay desplazamiento o no hay desplazamiento? Acá no hay desplazamiento, jóvenes. Acá no hay desplazamiento. Simplemente se separa esa reacción. Aquí sí se nota, jóvenes. Acá sí se nota. Miren, acá tienes el zinc. ¿Le va a desplazar a quién? Al hidrógeno, ¿ve? Está desplazando al hidrógeno. Ha ocupado su lugar ahora, el zinc ha ocupado su lugar, ¿ya? Entonces, miren, 4 reacciones de doble sustitución, doble desplazamiento o metátesis. ¿Ya? Con esos nombres se le conoce al doble desplazamiento, jóvenes. Miren aquí, de manera práctica, tienes, mira, ve, un compuesto AB va a reaccionar con un compuesto CD. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Se van a intercambiar. No te olvides que esto está formado, esto es un positivo, este debe ser un negativo. Esto es un positivo, un negativo. Entonces se van a intercambiar, jóvenes. ¿Ya? En otras palabras, de pareja, ¿no? Se intercambian de pareja, ¿ya? Y queda de esta manera. Y ya cuando hay dobles desplazamientos, también se le conoce como metátesis. Aquí tienes el ejemplo, miren, el nitrato de plata y el cloruro de sodio, ¿ya? No te olvides que el ion cloruro es negativo, el ion nitrato también es negativo, son aniones.
En cambio, la plata y el sodio, al ser metálicos, son positivos. Entonces, este positivo le va a buscar al otro negativo, este positivo al otro negativo, jóvenes. Se intercambian y se obtienen estas nuevas sustancias. Pero hubo un intercambio, jóvenes. Lo mismo ahí en el carbonato de calcio y el ácido clorhídrico. Se van a intercambiar, pero aquí a la vez van a formar otro compuesto todavía. ¿Ya? Y ahí tienes tres ejemplos más. Reacciones de neutralización. ¿Qué son las reacciones de neutralización? Su mismo nombre dice, vamos a neutralizar, jóvenes. Generalmente digo, hay sustancias ácidas y sustancias básicas. Entonces, tienen características, propiedades opuestas, jóvenes. Entonces, cuando se juntan, esas dos que son opuestos, se neutralizan. Son aquellas reacciones de metátesis, o sea, doble desplazamiento, te está hablando, en la que dos compuestos corrosivos reaccionan para formar una sal y agua. Sí, los únicos productos de una reacción de neutralización van a ser una sal y el agua. ¿Ya? ¿Entendido? Una sal y agua. Eso se llama reacciones de neutralización. Ahí tienes, jóvenes. Acá tienes el ácido perclórico. A ver, sí, es el ácido perclórico. Acá tienes el hidróxido de calcio. Mira, este es un ácido y este es una base. ¿Ya? Se intercambian, van a tener este tipo de reacción, o sea, de doble desplazamiento. No te olvides que el hidrógeno es positivo y el ion perclorato es negativo. El calcio es +2, el ion hidróxido es -1. Entonces van a buscar positivos con negativos, jóvenes, se van a intercambiar. Ahí tienes el ácido bromídrico, un ácido hidrácido con el hidróxido de bario. ¿Ya? Entonces se van a intercambiar también, se va a formar esta sal B. Si tú estás observando, esto es una sal, esto también es una sal. ¿Cuál es la característica de las sales? La característica es que va a estar presente un metal con los no metales. ¿Ve? Este es un grupo aniónico no metálico. Y este es un metal. Entonces, esos jóvenes, la unión de metal, no metal, hacen una sal. Y ahí está el agua, jóvenes. Lo que te dijo al inicio, ¿no? Una sal y agua nada más va a producir. Aquí también, mire, ve. Esta es una sal aloidea. Mira, ve, tienes el no metal y aquí está el metal. Ahí ya tú puedes mencionar que esta es una sal. Y se produce agua también. ¿Ya? Entonces, una reacción de neutralización es cuando un ácido y una base se combinan y van a formar una sal y agua, jóvenes. Reacciones exotérmicas. Por la termodinámica de la reacción dice, reacciones exotérmicas. O sea, ¿qué significa reacciones exotérmicas? Ya lo vimos la semana pasada, jóvenes. Que la energía lo van a botar al exterior, ¿no? Al medio, si tú quieres. La entalpía, entonces, menor que cero. O sea, significa que es negativo. Son reacciones donde se produce desprendimiento de energía en forma de calor, debido a que los reaccionantes poseen mayor contenido energético que los productos. Esto lo hemos visto la semana pasada, jóvenes. Listo, aquí tienes, mira, una reacción donde se ha producido, ¿qué cosa? Calor, jóvenes. Mira, observa dónde está presente el calor con signo positivo. Está en los productos. Los productos es lo que ya pues se ha formado. ¿Sí o no? Se ha formado. ¿Ya? Entonces ahí, jóvenes, se ha formado este calor que ha perdido. Ojo, ¿ya? No, eso que el signo que no te confunda. Está en el segundo miembro. Está positiva, ¿no? Porque no puede haber energía negativa, pues, jóvenes. Pero para saber si es exotérmica o endotérmica, simplemente el signo. Acá es negativo. ¿Ya? Aquí está perdiendo energía, jóvenes. Ahí tienes otra, mire. Ahí tienes una reacción de A más 2B, se forma C más 2D. Pero, ¿qué cosa? Ha perdido, dice energía, jóvenes. También es una reacción exotérmica. Ya ha perdido, o sea, 12 kilocalorías. ¿Dónde debe estar este calor? Debe estar aquí en los productos, jóvenes. ¿Ya?
Consideraciones. Las reacciones químicas en las que se combinan elementos y se forman compuestos generalmente son exotérmicas. Entonces te va diciendo, mira, ve, cuando se va a formar un compuesto generalmente va a perder energía. ¿Por qué? Porque tú sabes que cuando están libres tienen más energía, son inestables, pero cuando se juntan disminuye la energía y encuentran la estabilidad, joven. ¿Ya? Entalpía se refiere a la cantidad total de energía que contiene dicho sistema o de forma más específica la energía que contiene y que puede intercambiar en su entorno. Eso es entalpía, jóvenes. Los productos obtenidos en una reacción química son más estables que los reactivos no combinados. Ya esto lo hemos dicho, ya esto lo hemos manifestado, jóvenes. Cuando ya se formó el producto, el compuesto ya se formó, ya pues disminuyó su energía, es más estable, jóvenes. Mira, esta es la ecuación, ¿no? Esta es la misma que está aquí, jóvenes. Esta ecuación es la misma que esta, ¿ve? ¿Ya? Cuando se combinan también, jóvenes, miren, el hidrógeno con el oxígeno, al formar el agua, van a perder una cierta cantidad de energía. O sea, van a emitir una cierta cantidad de energía que se va al medio o al exterior, jóvenes. ¿Ya? Ahí tienes otro ejemplo. Y acá, mira, ve. Por ejemplo, esta, ve. El metano es un gas. Cuando se combustiona, o sea, se quema, participa el comburente, el oxígeno, y se forma el dióxido de carbono, un gas, y a la vez se forma agua. Pero ¿qué cosa más produce? Cuando se quema un gas, produce calor, pues jóvenes. Y lo que se aprovecha es el calor, ¿sí o no? ¿Ya? Esta es una reacción de combustión, por ejemplo, jóvenes. Reacciones endotérmicas, o sea, donde gana, jóvenes, donde gana energía, ¿ya? Aquí, como tú estás viendo, Q, ¿dónde está ya? Mira, ve, observa, está con los reactantes. Porque, ¿qué cosa significa esto? Que los elementos o los compuestos A y B van a necesitar una cierta cantidad de energía para que se produzca la reacción química. Entonces, para que se produzca, o sea, A y B, para que lleguen a ser C y D, necesitan una cierta cantidad de energía. O sea, les decíamos energía de activación, ¿no? Para que lleguen a esos jóvenes, necesita energía. Entonces, ¿de dónde lo va a tomar? Lo va a tomar del medio, lo va a absorber. ¿Ya? A eso se le dice reacciones endotérmicas. Y ahí tienes ejemplos, jóvenes, varios ejemplos tienes. Ya te expliqué qué es la entalpía de la reacción. Eso lo vuelves a leer, jóvenes. ¿Ya? Listo. Reacciones de combustión. Ahí tenemos, jóvenes, miren. Combustión ya te mencioné ya. Esta es una sustancia orgánica, una sustancia que se va a combustionar. Participa el comburente es el oxígeno. Sin el comburente no se puede realizar la reacción de combustión, por si acaso. ¿Ya? Y como productos vas a tener el dióxido de carbono, cuando es una reacción completa, acá te dice completa, jóvenes, solamente vas a tener dos productos, el dióxido de carbono y el agua. Y a la vez va a emitir, ¿qué cosa? Energía, calor, jóvenes. ¿Ya? Combustión incompleta, observa, mira, ahora como productos, ¿qué cosa tienes? Puedes tener carbono, es lo mismo, mira, es lo mismo, los reactantes son los mismos, pero en una reacción incompleta puede estar el carbono como hollín, el monóxido de carbono, el humo, jóvenes, dióxido de carbono, a la vez agua, y también te va a generar calor. Claro, calor será menor pues al de aquí, jóvenes. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia entre una combustión completa e incompleta? La diferencia entre estas dos reacciones viene a ser, jóvenes, la cantidad de oxígeno. Cuando hay suficiente cantidad de oxígeno, bueno, se va a combustionar todo, pues. Pero si hay una menor cantidad de oxígeno, entonces esto te va a producir más, te va a producir el humo, el hollín, antes de que se combustione, jóvenes. Va a quedar residuos, porque es incompleta, no se ha combustionado completamente. ¿Ya? Claro, va a haber energía, pero sí en una mínima cantidad, menor a Q1. Q1 es mayor a Q2. Acá, mira, eso es lo que te dice, ¿no? Hay un exceso de oxígeno, hay una cantidad que va a permitir que se combustione todo, joven. En cambio, acá el oxígeno es deficiente, ¿ya?
¿Ve? Q1 es mayor a Q2. Q1 es mayor a Q2. Y aquí tienes un ejemplo, jóvenes. Ya, este es el propano. Los que quieren hacer química orgánica, acá está, este es el propano. El propano también es un gas, se combustiona con el comburente y te produce dióxido de carbono y agua, jóvenes. ¿Ya? Pero para que sea una reacción completa, o sea, de combustión completa, el oxígeno tiene que haber en exceso o suficiente cantidad de oxígeno. ¿Ya? Aquí tienes otro. Este viene a ser, ¿qué cosa? El etano. Ya se combustiona también y te produce, mira, acá ya es una reacción incompleta, jóvenes. ¿Por qué? Porque hay deficiencia de oxígeno. ¿Ve? ¿Por qué? Porque no te va a producir necesariamente todo. Puede estar el carbono, como hollín, dióxido de carbono y agua. Puede estar también el monóxido de carbono, dióxido de carbono y agua. O simplemente puede estar monóxido y agua. Entonces, dependiendo del tipo de reacción y en qué condiciones se está realizando, joven. Balance de ecuaciones químicas. Mira, ¿qué cosa es el balance de ecuaciones químicas? El balance de ecuaciones químicas viene a ser respetando el principio de la conservación de la materia, joven. ¿Ya? Entonces, para eso se utiliza el balance o balanceo de las ecuaciones. Y hay varios métodos, joven. Método de tanteo, algebraico, hay redox, y redox por ion-electrón. Hay distintas formas de balance de ecuaciones químicas. Entonces, el más simple viene a ser el método de tanteo. Entonces, aquí tenemos que tener en el balance, no te olvides, los reactantes tienen que tener la misma cantidad de átomos que están en los productos, ¿ya? Y tienen que estar los mismos átomos que están en el primer miembro, tienen que estar en el mismo, joven. No tienen que aparecer ni desaparecer, ¿ya? Para el método de tanteo vas a tener este orden. ¿Ya? Primero, intenta balancear a un metal. Segundo, el no metal. Tercero, el hidrógeno. Y por último, al oxígeno. Sigue este orden, joven. ¿Ya? Ese orden te va a facilitar. Entonces vamos a ver un ejemplo. Observen acá, el método de tanteo. ¿Ah? Listo, este es el único que te voy a enseñar. La siguiente vamos a hacer otras, jóvenes. Mire, ve, yo observo que aquí tengo un carbono, ya está balanceado. Tengo dos azufres, acá tengo un solo azufre. Entonces, ¿qué cosa hago? Como estoy tanteando, coloco ahí el 2, jóvenes. ¿Ve? Coloco el 2. Ya tengo dos azufres. Dos azufres. Ahora, observa, tengo cuántos oxígenos, acá tengo dos. No te olvides que el coeficiente multiplica a todo el compuesto, jóvenes. ¿Ya? O sea, a su subíndice. Acá hay uno, acá hay dos. Entonces tú tienes, mire, acá tienes dos, por dos tienes 4 oxígenos. Más 2 oxígenos son 6. Para que esto sea 6, ¿qué cosa hago? Multiplico por 3. Y ahí está, joven. Observa la ecuación química, joven, observa la ecuación química. Yo no lo he tocado. Lo que está escrito de color negro, yo no lo he tocado. Lo único con el cual he jugado son los coeficientes. Tú no puedes cambiar los subíndices. No lo puedes cambiar. Si tú lo cambias, alteras el compuesto, jóvenes. Alteras a la sustancia. ¿Ya? Entonces no puedes cambiarlo lo que está de negro. Solamente tienes que jugar con los coeficientes. Nada más. ¿Ya? Sigue este orden, jóvenes. Entonces, la siguiente semana voy a continuar con el balance de ecuaciones químicas. Jóvenes, ha sido un gusto presentarme ante ustedes. Muy buenas tardes. Señor Chan, muy buenas tardes.